Hoy hablamos del fallo judicial contra el expresidente Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil y nos ocupamos también de la generación Z, aquella que derrocó un gobierno en Nepal. ¿Cómo están? Bienvenidos a En órbita, nuestro podcast internacional, hoy con nuestro editor Tomás Pardo. Temas, Tomás, ¿cómo estás? Buen día. Cuenta, Carlito. Que nos convocan, y nos convocan por múltiples razones. Comencemos hablando de lo de Bolsonaro en Brasil. Exactamente. Yo quiero saber tu primera impresión, así como venías caminando y te dijeron, acaban de condenar a Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. ¿Qué te pasó ahí? Lo primero que pensé fue, bueno, la justicia actuó, porque fue un caso tremendamente bullado en Brasil, lo transmitieron todas las agencias, pero lo primero que se me vino a la mente fue como, bueno, la justicia actuó. Si me pregunta a mí. Yo me quedé con una sensación y la mantengo, y es que la democracia en el mundo está bajo estado de sitio. Y este tipo de fallos son parte de la democracia que uno le puede pedir a un sistema judicial, el que fuese. Claro. La Fiscalía brasileña sustentó un caso que venía anteriormente. En mi participación en los noticieros del canal, yo he dicho ya varias veces que esta narrativa que se instaló de que el voto por correo es fraudulento, de que el voto electrónico es fraudulento, el remapeo que hay en Estados Unidos, en determinados estados, para favorecer al oficialismo, es símbolo de que la democracia está desfalleciendo, atacada por quienes la detentan. En el caso de Bolsonaro, Bolsonaro era el presidente de Brasil, cuando esto se arma. Esto no se arma porque uno se queda con la imagen de la asonada, pero lo que se está condenando fue todo lo que pasó antes de la asonada al poder en Brasil. Se está condenando los contactos con militares, se están condenando los decretos firmados, o por lo menos en papel. Se está condenando además la instalación de una narrativa que hacía desconfiar del sistema electoral brasileño, que a su vez había sido presentado como un sistema impecable. Sí. Y además fueron, no, para complementar, no solo Bolsonaro, sino 8 en total, Bolsonaro y 7 más, que fueron acusados de esta conspiración contra el golpe de Estado, contra el mandato de Lula da Silva, que también tienen su historia entre ambos, con declaraciones cruzadas, con declaraciones que se culpa uno no es gracioso, porque acaba un golpe de Estado y hay una persona condenada por el intento. Es curioso, digámoslo de alguna otra forma, que ambos que se nombran y se dan los títulos de defensor de la patria de Brasil, ambos se culpan el uno al otro de querer atentar contra la gobernabilidad y la democracia de Brasil, donde Bolsonaro se lleva la peor parte, obviamente, al querer tomar armas sobre el mandato de Lula. Yo tengo una duda metódica, Tomás, y se la traslado a usted. La democracia está fundada, esta que conocemos, en 3 pilares. Sí. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. 3 pilares que se contrapesan. Fue lo que nos enseñaron y fue lo que está en boga. Sí. Sin embargo, cuando uno mira esto, se da cuenta de que o es que hay mucha ansia de poder y no nos hemos dado cuenta. Y esto funciona no solo para Bolsonaro. Funciona para Maduro en Venezuela, funciona para Ortega en Nicaragua, funciona para Díaz-Canel, que es heredero de los Castro en Cuba y en varios países del mundo. ¿Por qué cuando se llega al poder en este tiempo moderno, la narrativa que se quiere instalar es que yo no me puedo ir del poder porque todo lo que avanzamos se va a perder? Claro. Porque yo creo que en esencia lo que había en ese minuto en Brasil era que Bolsonaro había dicho abiertamente que él no quería que Lula volviera al poder. Sí. Lula gana la elección, pero inmediatamente comienza esa campaña de descrédito, que es un arma que en toda Sudamérica, por lo menos que es donde trabajamos nosotros, se está instalando el descrédito del sistema electoral para favorecer al que está. Claro. ¿Sabes lo que me pasa? Sobre todo en Brasil principalmente, considerando la potencia económica, política, militar que es la región, desde el primer mandato de Bolsonaro, y es un poquito antes también diría, claro, se ha visto un Brasil políticamente más dividido, sí. Un Brasil más tenso y más violento en la política, más no en lo social, pero en la política, donde no estábamos acostumbrados a ver que un presidente cuestionara a otro, obviamente porque venían de la misma línea política, pero la oposición tampoco era tan violenta.
¿Y qué me pasa ahora? Que veo en Brasil demasiado polarizado, demasiado dividido, y la gente, he tenido la suerte de ir estos años a Brasil, la gente también lo está sintiendo. Pero insisto, no va en una violencia en cuanto a que ellos estén violentos, sino el discurso de las personas está más polarizado en lo político, donde toman más trincheras y que siento que años anteriores no pasaba, uno no lo sentía de esa forma. Mire, yo no soy muy amigo de caracterizar cosas, porque finalmente uno en este oficio, cuando caracteriza cosas, queda medio pillado, claro, como decimos en Chile, puesto se graba en Santiago de Chile, con lo que va a decir. Pero yo sí creo que hay un tema aquí. Y el tema es el ascenso raudo del populismo, no solo en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, en varias partes del mundo. Y el populismo se basa fundamentalmente en un líder que va a salvar a todo el mundo de la hecatombe, ¿cierto? Claro. Y en un líder que además ve enemigos en todas partes, lo que finalmente va a producir polarización. Ahora, el tema de la polarización es el siguiente. Si nosotros dos tenemos una discusión, pero estamos amparados en este paraguas democrático que mencioné, se queda ahí. El problema es cuando mi discusión atenta contra el fundamento de lo que yo tengo. Claro. Y hay varios pensadores que he leído que están empezando a darse cuenta y están empezando a tratar de hacer evolucionar una idea de que la democracia como la conocimos de tres poderes está a punto de colapsar. Y está a punto de colapsar porque las presiones que hay sobre la democracia son muy fuertes. Si usted pierde una elección y usted dice, no, mire, yo perdí porque me hicieron trampa. ¿Dónde te hicieron trampa? No, en el voto por correo. Pero perdón, cuando te eligieron a ti con el voto del correo no dijiste nada. Ahora sí vas a decir. Y eso, traducido a términos reales, es que más que hablar de ideas, estamos hablando de enfrentamiento. Y ahí voy a un punto que se mezcla de tanto lo que dicen políticos, representantes, etcétera, a cómo las personas lo somatizan o cuán vulnerable, no sé si es vulnerable, o cuán influenciables son las personas. Ah, buen punto. ¿Por qué? Porque, no sé, a la gente que le ha gustado hablar de política generalmente se hacen su propia visión, pero siento que hoy en día con redes sociales donde todo el mundo puede hablar lo que quiere, siempre le echamos la culpa a X dijo esto y influencia a otra persona. ¿Y qué pienso yo? De que si alguien tiene su propia opinión, ¿por qué tiene que dejarse influir? O cómo, o mejor dicho, cómo hoy en día las redes sociales influyen tanto en ciertas personas que no son capaces de buscar una segunda o una tercera opinión o fuente de información y ven como un todo, como una gran verdad. Siento que ahí nos están comiendo un poquito la intelectualidad, por decirlo de alguna forma, o nuestra capacidad de análisis, creo yo. A ver. Quiero colocar una palabrita, ¿me permite? Y usted tiene un letrero invisible, pero yo sé que usted lo ve, que se llama relativización. Claro. Cuando yo considero todo relativo y todo sujeto a interpretación, ojo, el fundamento del pensamiento humano es la incorporación de ideas y el contraste de ideas. Es decir, yo no me puedo sentar acá a hablar si es que yo no he tomado y he bebido literariamente o fundamentalmente, conceptualmente, de varias tendencias que me permiten hacer 1, 2 y 3 y 5 opiniones, mi opinión. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que ahora, como todo es relativo y todo se puede demostrar como yo lo quiero demostrar, eso se acabó. Claro. Porque le sale más cómodo a la persona, y por eso hablé de populismo, ¿sí? Porque el populismo tiene un caudillo y el caudillo siempre tiene la verdad. Había un decálogo de un profesor mexicano de apellido Krauss, que hablaba de las 10 cosas que tiene un populista. Bueno, la primera de esas es que la única fuente de verdad es el populista. El populista va a sentirse atacado y va a defender lo que él cree más allá del bien común. A él no le interesa el bien común. Entonces, cuando estamos hablando de esto y usted cree que el equipo amarillo es mejor que el equipo rojo, yo no voy a escuchar nada que favorezca al equipo amarillo. Claro, y las redes sociales hoy en día fomentan eso. Para allá iba yo. Porque resulta que los que tomamos asiento en redes, Tomás y yo tomamos asiento en redes, en las redes digitales del 13. Mi canal tiene una sostenida política de respeto por las ideas. Y yo hago fe de eso, llevo 30 y tantos años acá. Pero a mí me da mucho temor que en algún minuto hasta eso se pierda. Porque ya se perdió, por ejemplo, en Venezuela. Y ya se ha ido perdiendo en varios países de la región donde la verdad que vale es la verdad oficial. ¿Pero cuál verdad oficial si no tiene contraste? Claro.
Y ahí hay un punto, Carlito, donde no quiero sacarle o quitar el peso a las personas que de una u otra forma manipulan información y la publican, porque el internet es así, hay espacio para todo. Sí, pues. Pero acá también está la responsabilidad de las personas, porque dicen, sí, se aprovechan de que las personas son ignorantes. Perfecto, todos somos ignorantes, porque tú en un tema eres ignorante, Supinos. yo en muchos otros temas soy. Pinos. Exactamente. Siempre vivimos aprendiendo porque no sabemos. Exacto, el humano es ignorante per se. Bueno, todo el Nace mundo, ignorante. exactamente. Pero dicen, sí, pero es que no tienen mayor acceso a la educación. Ya, sí, también puedo comulgar o no, sí, pero yo voy al punto. Si tú estás consumiendo algo en internet, te interesa un punto, diste con la capacidad de ver a alguien o leer algo que va con tus ideas. Listo. Entonces, ¿dónde le pongo yo la responsabilidad al lector, al internauta, como quieran decirle? ¿Cómo no contrastar de lo que estás leyendo? Más allá si eres ignorante, si no tienes mayor educación. Si tienes un teléfono, tienes un tablet donde puedes ver estas noticias falsas, ¿por qué no lo contrastas y llegar a un punto de decir, ya, sí, esto me reafirma mi punto? Yo creo que eso es importante hoy en día, en el cómo lo hacemos, qué hacemos y cómo las personas quieren todo tan fácil, tan rápido y no tener esfuerzo. Yo creo que eso es el punto. Yo, una persona que amo internet, amo las redes sociales, pero creo que hoy en día le falta a las personas eso. ¿Será verdad lo que está diciendo? O ¿sabéis que suena? No sé, me falta eso, que la sociedad está perdiendo un poquito del cuestionar. Y el cuestionar, si perdemos el cuestionar, como ser humano, estamos condenados. Perdón por mi speech. No, pero sí, por favor, para eso estamos. Feliz de escucharlo. ¿Quiere una explicación buena onda o quiere una explicación? No, a mí me gusta lo bruto, lo bruto que no esconde ni matiza. El fundamento del populismo es el caudillismo. El fundamento del caudillismo es la adhesión sin reserva a una forma de ser y a una persona. Cuando esa persona se queja de que lo están cancelando, lo primero que tiene que mirar es qué es lo que está cancelando él. Claro. Cuando yo, a nombre de un ideario, lo voy a decir abiertamente, cuando en septiembre del 73 en Chile se quemaban libros porque venían de Cuba, cuando en el 2000 y tanto en Estados Unidos se prohibían autores chilenos porque iban contra la forma de pensar, esa cancelación. El libro de Isabel Allende. Libros de Isabel Allende. No solo de Isabel Allende. Sí, pero fue como el caso más. Esa cancelación es una cancelación que no tiene lógica. No tiene ningún asidero, no tiene ninguna posibilidad, pero que le instrumenta a quien la hace. Alguna vez aquí hubo una polémica con un cuadro de Bosch, que era un tríptico de Bosch que hablaba del infierno y tal. Y alguien llegó y dijo, este cuadro no lo pueden ver los niños. Y entonces llegó, lo miró con ojos de adulto y dijo, mire, aquí hay esto. Hizo una serie de precisiones. Yo estaba en ese minuto en otro programa acá. Le digo, mire, usted está mirando ese cuadro como adulto, el niño no lo está mirando como usted. Sí, pero ese cuadro no puede ser visto por niños. ¿A qué voy yo? A que la cancelación Tomás Pardo como fenómeno no es un fenómeno que la gente piensa. ¿Qué es lo que provocó las redes? Yo soy incluso medio papá de internet en este canal, o el papá de internet en este canal, porque yo empecé con internet aquí. Y una de las gracias que tenía el internet del comienzo, no estamos hablando ni siquiera de la aparición de X, que es muy posterior. Claro. Era que internet fue creado para acercar corrientes de pensamiento y hacer flujo de información. Entonces, al principio era muy valioso. Pero lentamente, a medida que se fue instalando esta versión relativa del mundo, esta forma de ver el mundo, se fue volviendo muy peligrosa. Sí. Entonces usted es el moderador de todas las cosas que nos llegan, ¿no? Yo recibo los mensajes, no los contesto mucho, algunos sí, otros no, es una decisión personal no hacerlo, pero a mí lo que me llama la atención es que el mensaje ni siquiera va a lo que yo dije o no dije. Claro. El mensaje va directamente a usted es tal cosa. Bueno, ¿por qué es otra cosa? No, porque mi líder, ¿dice qué? Mi personero dice que gente como usted es de tal forma o de tal otra. ¿Y nunca escuchaste el relato o ni siquiera leyeron? Pero aún más grave, se indica a un grupo de personas
que no piensan igual que yo, en esa lógica guerrera de que son el enemigo y no tienen derecho a pensar. Sí. Y eso, para volver un poquito a Bolsonaro, es lo que está pasando en Brasil. En Brasil hay dos temas puntuales hoy que tienen que ver con la defensa que ha hecho el Ejecutivo brasileño de la decisión del judicial brasileño, incluso enfrentando a Marco Rubio, al secretario de Estado de los Estados Unidos. Y lo otro es el discurso de la victimización. Es decir, yo no hice lo que ustedes están diciendo. Yo no me reuní con mandos militares. Yo no critiqué el sistema. Cuando yo objeté el sistema era en realidad para mejorarlo. Y por eso hablé de relativización. Porque si yo quiero adherir a algo, yo puedo adherir a algo, por ejemplo, a mí me encanta Violeta Parra. Pero a usted puede no gustarle Violeta Parra. Y yo tengo que respetar que a usted no le guste, claro. Pero yo no puedo agarrar y decir, Pardo, que no le gusta a Violeta Parra, Pardo es tal cosa. Y ahí es donde estamos metidos en el problema. Porque nos instalaron esa lógica y porque nadie quiere pensar. ¿Y sabe por qué no? Porque el troleo de redes y de los bots es insoportable. Sí. Uno prefiere a veces, lo digo con mucha certeza, yo preferí cerrar X para evitarme 60, 70, 80, 90 mensajes en una tarde de amor profundo, porque me quieren mucho. No pude resistir tanto amor. Yeah. Ahora, ¿qué pasa en un grupo de personas que colectivamente, y aquí voy a utilizar algo que a ciertos grupos le molesta, lo que hicieron los nazis en Alemania? Si tú hubieses hablado con un alemán independiente de la masa, el alemán te hubiera dicho, sí, aquí puede haber una atrocidad, pero en colectivo, entre 1939 y 1945, los alemanes adhirieron a los nazis. Sí. Y les pareció que era correcto lo que estaban haciendo, por más que fuera una barbaridad lo que hicieron. Porque además, para cerrar y ir contigo, todo esto viene involucrado con un mensaje en el que se dice que lo que yo estoy pidiendo es bueno, es útil. Cancelar un autor que no piensa igual que yo es útil, porque prevengo la contaminación. Ojo, estoy diciendo lo que piensa, no lo que yo pienso. Claro, sí, sí. Y el mundo, imagínese usted el mundo, si el mundo no hubiera tenido pues a Dante, a Cervantes, a Shakespeare, y hubiéramos tenido una versión oficial tipo 1984 de Orwell, el gran hermano que nos dice qué pensar. Es que igual lo que hablaba un poquito antes, y que mezclamos redes sociales, historia y cómo vivimos hoy en día, es el hasta qué punto dejamos de cuestionar. O hasta qué punto dejamos de pensar por nosotros mismos y darle el ancho al otro para solo respaldarlo sin poner nuestro punto. Pero bueno, para volver a Brasil y a Bolsonaro. No, porque es que está íntimamente conectado eso. Sí, por eso te digo, y es que a esto voy. Y que no solo se le culpa por esto del golpe de Estado, sino que hay otros casos, o parte del mismo caso que se desprende, que son delitos contra la democracia, y que ahí se suma intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado. Esta organización criminal es un punto brutal si pensamos de un expresidente, un exgeneral del ejército brasileño, y que va a lo que decía antes, pues. Se comprobó que tuvo reuniones con generales, que tuvo reuniones para dar un golpe de Estado contra Lula. Es más brutal aún. Mire, cuando Hugo Chávez, ya fallecido, expresidente de Venezuela, juró su cargo, dijo, pues lo recuerdo mucho porque me tocó hacerlo, juro sobre esta moribunda constitución. Después cambió la constitución. La de bolsillo, esa chiquitita. Esa chiquita, ese librito tipo Mao que andaba para todos lados. Ya. Cuando usted como presidente activo de un país trata de desconocer un certamen electoral y trata de minar el sistema para que lo favorezca, ¿no está haciendo lo mismo? ¿Qué pasó con su juramento a la Constitución? Porque yo sí le cuento una cosa, como ciudadano en ejercicio, a mí cualquier intento que se haga por subvertir la Constitución, yo me opongo a eso. Y me opongo porque tengo la capacidad de pensamiento, la capacidad dialéctica, la capacidad de conocimiento de poderlo hacer. Yo no podría permitir en nuestro país que alguien llegase y dijera, bueno, a las personas que son de pelo rojo se les podía constitucionalmente salir a la calle porque se ven mal. Estoy ironizando. Sí.
Bueno, eso fue lo que pasó en Brasil. Pero lo peor fue que no pasó, porque antes los golpes de Estado en Sudamérica los hacían los militares en los cuarteles. Sí. Llamaban y recibían ayuda, pues no voy a decir de dónde, pero se hablaba en un idioma diferente al español, recibían ayuda, reconocimiento diplomático, qué sé yo, pero no lo hacían los jefes de Estado, y eso alude a lo que pasó en Venezuela, alude a lo que pasó en Nicaragua, alude a lo que pasó en Cuba hace mucho tiempo, alude a lo que se intentó en Brasil. Es decir, el golpe en Brasil que falló no venía de un sector que se opusiese al gobierno. Es más, no había un clima que favoreciera siquiera esa idea. El golpe de Estado vino en Brasil solo por idea, porque se querían perpetuar en el poder. Y ese es uno de los riesgos de la democracia, que lo mencioné y lo voy a volver a reiterar, que requiere que volvamos a pensar cómo articulamos la democracia, porque aquello de ejecutivo, legislativo y judicial, cuando llega un populista se convierte en yo legislo, yo ejecuto y yo fallo. Sí. Y de ahí se vuelve... Es que estamos yo creo que todo redunda en el estado social que se encuentra el mundo en general. Y acá es donde de pronto vamos y volvemos a Brasil y hablamos un poco de cómo nos manejamos socialmente en redes sociales o internet, etcétera, porque creo que es el reflejo de cómo está el mundo. Años atrás, décadas atrás, la sociedad tenía comportamientos distintos según países. Hoy en día es muy similar, porque estamos todos en este mundo de internet. Como dice el tango, ¿no? Y todos en un rincón viendo a la Biblia llorar al lado del calefón, cambalache. ¿Y qué pasa? Es que se vuelve peligroso. Obvio, porque vemos, no sé, el lamentable atentado ayer contra un pro-Trump. Puedo estar muy en contra de sus pensamientos ideales y de lo que proclama, pero no le voy a decir la muerte. No, por nada. Vamos a hablar de Nepal también. Ya que estaba hablando de Nepal, estamos hablando de redes, metámonos. Démosle. ¿Por qué? Porque se vive una cierta revolución o un alzamiento de la población porque comienzan a prohibir redes sociales. ¿Y qué pasa hoy en día si prohíbes redes sociales? Cortas comunicaciones con seres queridos, familiares, amigos, oportunidades de trabajo. ¿Y sabéis qué, Carlitos? Cortáis la democracia. También. Porque acceder a internet hoy en día debe ser considerado no sé si un servicio básico. Un derecho, o un servicio asequible a todos. Yo quiero hacer una disquisición de Nepal que tiene que ver con lo siguiente. Uh-huh. Pero que cuando estoy grabando llegan mensajes. Entonces... y ya vamos a hablar más en tema de por qué la gente se levantó en Nepal. Era para hacer la introducción. Sí, pero yo voy a colocar lo siguiente en la mesa. Está bien. El origen de la revuelta es el mencionado. Cerraron 26 redes sociales, la gente se molestó, salió a la calle y quemó todo lo que encontró. No, pero yo quiero ir No, pero yo decía para después hacer el contexto de por qué el gobierno decidió tomar eso, pero vamos en materia poco a poco. Pero yo quiero hacer con eso otra cosa, a ver, que tiene que ver con lo siguiente. Hay un divorcio en el mundo entre el mundo político y el mundo real. Un divorcio que es humillante, un divorcio que en muchos países habla de privilegios absolutos para quienes están en el mundo político, de nepotismo, de abuso, de cobros indebidos, de negociaciones, y para quien tiene que trabajar, pago de impuestos y deterioro de condiciones. Uh-huh. Y cuando yo sumo esto, que estábamos hablando de minar la democracia por un lado, por otro lado, agarrar en redes y establecer un momento en el que a través de redes hay dos realidades, la suya y la mía. Esto desemboca en lo que pasó en Nepal, pero lo de Nepal es todavía más complicado, porque quienes protagonizan esa revuelta es una generación de gente que normalmente en política no entra, que es la generación Z. Pero además, para ir ya metiéndonos más a Nepal, ¿usted sabe con quién está negociando el poder en este minuto del ejército, las Fuerzas Armadas de Nepal? Que finalmente cuando hay un golpe de Estado o un derrocamiento de gobierno, los que toman el poder son las Fuerzas Armadas, si no se disuelve el país. ¿Sabe con quién están negociando? A ver. Con la gente de la generación Z. Se quemó todo, se destruyó todo. Sí. Y la gente de la generación Z es la que tiene el sartén por el mango. En la primera revuelta que yo recuerde que haya tenido ese efecto devastador sobre esa democracia, pero cuidado,
sobre esa realidad que es la realidad de muchísimos países en el mundo, el abuso de los políticos, y se le acabó la paciencia. Exacto. Bueno, y parte de lo que desató todas estas protestas y que literalmente se quemara todo, primero el desempleo. Jóvenes de hasta 24 años, la tasa de desempleo, Carlitos, según el Banco Mundial es de 20,8% el 2024. Sí. Y esto se mezcla con los Nepo Kids, otro término correcto en inglés que un Nepo Kids no nos dice nada, sino que son hijos, sobrinos, familiares, etcétera, de la gente que está en el poder, y que si un país aquejado por la pobreza se está quejando que no hay dinero y alguien va y te sube sus lujos, su auto, sus viajes, eso es un Nepo Kids. Oiga, y por eso la gente se lo digo en venezolano, de los enchufados. Claro. Así le dicen, o los ñoquis le dicen en... Claro. Bueno, ¿usted sabe por qué le pasó a Maduro también con su hijo? ¿Usted sabe por qué le dicen los ñoquis en Argentina? Porque solo aparecen el 29 para cobrar. Hay un detalle de los Nepo Kids que es el siguiente, que dio a la palestra. Usted imagínese que se quemaron casas, falleció una ex primera dama en un incendio, y en una de estas sazonadas apareció estos delincuentes. Bueno, al ministro de Finanzas lo desnudaron y lo arrojaron a un río. Bueno, usted sabe que entraron a una casa de lujo. Sí. Y lo que encontraron fueron bebidas alcohólicas que estaban prohibidas para el resto de la gente. Se perdió una cosa esencial y que va a tocar transversalmente todo el programa de hoy. ¿Qué pasó con la política responsable? ¿Qué pasó con ese servicio al país? Porque se ha convertido más en un eslogan, y perdón lo medio negro que parece el horizonte contado por nosotros hoy, pero servicio al país quedan poquitos, ¿no? Sí. Aquellos que interpretan el servicio público como darle al otro quedan pocos. ¿Y saben cuál es el peligro? Que al final, cuando se subvierte el sistema como lo tenemos, la otra propuesta es todavía peor. Sí. Es decir, yo soy un ferviente creyente de que la democracia nos va a sacar adelante. O por lo menos, voy a repetir una frase que es un teorema, ¿no? La democracia es el mejor sistema, pues no conozco otro mejor que este, con todos los defectos que tiene. El problema es que no nos podemos quedar callados, Pardo y yo, y decir todo está bien, porque no lo está. Porque además Nepal nos está ofreciendo lecciones que debiésemos nosotros ser capaces de interpretar en otras latitudes. Mire, si usted revisa el descontento, se fija que hay una cosa en el descontento que es transversal. El descontento viene por algo que usted necesita y no se le cumple. Seguridad, educación, salud, qué sé yo. Y se atiza cuando ese descontento lo utilizan para llegar al poder. Y después, fire and forget, se les olvida. ¿Cómo le digo yo a una persona en cualquier capital sudamericana que tiene que meterse a su casa a las 5 de la tarde porque van a llegar los narcodelincuentes que se apropiaron del espacio público y que nadie va a hacer nada contra ellos? No porque no puedan, sino porque hay gente que ya fue comprada, sobornada, o porque, ¿para qué nos vamos a meter en problemas? Esa realidad es la que yo creo que hizo eclosión en Nepal, y es la realidad que yo creo que tenemos que empezar a mirar, así nos duela admitir que probablemente nosotros tenemos esos mismos problemas y nos hacemos los locos con los problemas. Claro, y el analizar, el sopesar también, y el tomar el peso a las acciones. Porque antes también hablaste de otro punto, de la desconexión política. Sí, claro. A mí me gusta la política. ¿Le gusta? Me gusta la historia. Nos gusta. Más no la politiquería. No, a mí me gusta la política. Me gusta la política en sí, más no cómo actúan. Y siento que hace muchos años llevamos diciendo que la política está desconectada de la gente. ¿Qué pasa? Surgen líderes o voceros que tratan de acercarse a la gente mediante redes sociales, etc. Se descubre que, no sé, que hay manipulaciones, que de pronto no es tan real. Y yo digo, hoy en día, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque todo está en tan descrédito, porque falta cuestionamiento, o cómo hacemos que la gente sienta que no se le están acercando por conveniencia. Yo creo que ese es el gran punto, el gran problema y el gran desafío que tienen las entidades políticas, las personalidades políticas, y no creer,
y acá vuelvo y hago un paréntesis, yo siento que hoy en día el político, en general mundial, siente muy asentado en la Roma, de que la gente le debe pleitesía. Y yo siento que es al revés. Por algo se eligen democráticamente, porque deberían o tienen que ser los representantes de la gente, y acá no está pasando. Digo, acá en general. Yo quiero hacer una salvedad. Siempre que nosotros hacemos programas de estos, nos terminan zapateando a quien esté. Estoy yo, Tomás, la Gaby, que le mandamos un saludo. Quien esté, no estoy zapateando igual. Para que me entienda, fuera de Chile, nos terminan dando con todo lo que tiene. Yo no tengo, cuando ocupo este lugar, una posibilidad de influir, o no quiero tener esa posibilidad de influir. Yo tengo la posibilidad de comentar qué es lo que a mí me gusta. El tema de los políticos es un poco más delicado. ¿Y sabe por qué es un poco más delicado? Porque durante mucho tiempo los políticos en este continente, y hablo de los países en los que yo viví en Colombia mucho tiempo, y llevo acá de vuelta a mi país, por eso soy chileno, mucho tiempo, y siempre tuve esta posibilidad de mirar en el espectro quién me inspiraba a pensar. Me topé con políticos muy buenos, como me topé con políticos de los otros. ¿Sabe cuál es el problema? Que los políticos y las redes sociales se mintieron ambos, y ambos se compraron la realidad. Cuando un político sale en el aparatito y tiene 1 millón de seguidores, transfórmelo en votos. El tipo está prácticamente electo. El problema es que él no le responde a la sociedad que lo eligió, sino le responde a su grupo de acólitos que lo tiene ahí. Entonces, explíqueme por qué, por favor. Hay países donde un político gana lo mismo que el presidente, y su acción no se ve por ninguna parte. Y ojo, no estoy hablando de mi país concretamente, estoy hablando de la realidad. Entonces, cuando yo baso mi poderío político en atacar al otro, Pardo, yo te ataco, porque no pensamos diferentes. Y la gente que vota por mí, no vota por mí y lo que yo voy a hacer, vota por el enfrentamiento. Ahí la democracia, que fue por donde comenzamos, y seguramente por donde vamos a terminar, comienza a escribir unas páginas que son terribles. ¿Quién es el líder? En algún minuto uno miraba líderes. Decía, por ejemplo, voy a mencionar algunos. No estoy diciendo que fueran buenos o malos, líderes. Estaba Angela Merkel, por ejemplo. Claro. Estaba en su minuto Winston Churchill. Estaba en su minuto Pedro Aguirre Cerda acá en Chile. Estaba algún par de presidentes en la historia colombiana que parecían ser presidentes que buscaban un futuro diferente. Y ahora, ¿quién es el que uno va a mirar? ¿A quién miramos? Porque en medio de todo esto, ya para ir cerrando el espacio, quizá la gran lección del capítulo de hoy es: abra por favor los ojos, ábralos, contraste lo que le dicen, busque su mejor opción. No podemos seguir dependiendo de cosas como las que pasaron. Y quiero ratificar un pensamiento esencial que lo mencioné esta mañana. A mí el fallo de Brasil, me gusta o no me gusta, ese no es mi tema. El fallo de Brasil, lo que a mí me representa es que la justicia de ese país hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a lo que se investigó. Ahora, usted podrá, estando en cualquiera de los dos lados, festejarlo o improbarlo. Pero el tema de fondo es que eso sí pasó. Y acusar una cacería de brujas o acusar cualquier otra cosa es tapar el sol con un dedito. ¿Sabe el problema de tapar el sol con un dedito? ¿Cuál? Que usted hace así, y entonces en perspectiva puede, pero cuando el sol se le mueve lo ilumina. Sí. Y entonces el dedo ya no sirvió mucho. Y se cae la premisa. Doctor. Don Carlos. Ha sido un placer, ¿ah? Tenso. Oiga, hemos estado duros hoy. A ustedes, como siempre. Y lo último. Perdón. Para cerrar, porque last but not least, yo creo que lo último y lo que se resumiría, entre comillas, todo lo que hablamos, es: no crea todo lo que vea. Ni siquiera nosotros. Contrástelo. ¿Sí? Sea crítico, cuestione, pero no tomar la palabra cuestionamiento desde lo negativo. No ataque, cuestione. Exacto, porque la palabra cuestionar a veces se toma como una afrenta. ¿No? Cuestiónelo de una manera intelectual, de una manera de conocimiento o de crecer y aprender. Ese es el mensaje. Como siempre, agradecemos sus mensajes de amor, me encantan. Hay amores positivos y de los otros los leo todos. A nombre de mi editor, que es Tomás Pardo, a nombre de Gabriela Valenzuela, nuestra panelista
estable, que esta semana está de turno de noche, por lo tanto no está, y en mi nombre propio, Carlos Zárate y todo el equipo, gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos veremos en un próximo En órbita, que esperamos tenga otros temas como siempre. Adiós.